Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré el mismo, nunca, nunca, nunca. En el nombre del Señor dicen amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hoy traje conmigo algo especial que Dios me dio esta semana, un tip. ¿Cuántos probaron los aguacates de la finca de la pastora? A ver, ¿cuántos? Levanta la mano, ¿cuántos fueron bendecidos con los pastores? No todos, porque no todos pude llegar, porque algunos se nos escapó por ahí, pero la mayoría fueron bendecidos, fuimos bendecidos. Y es una finca que es increíble, ¿verdad? De un solo árbol. Aquí traigo algo y está en esta bolsita. ¿Qué es lo que ven? Las semillas, ¿verdad? ¿Qué hizo usted con las semillas del aguacate? Vamos a ver qué se puede hacer. Porque el Señor estaba en la cocina, estaba ahí cocinando, qué sé yo, y partí un aguacate y me quedé con la semilla en la mano porque tiene raicitas. Y ay, me duele botarlas. Me duele, pero no hay terreno en mi casa para más. Y el Señor me habló. ¿Quieres saber lo que me habló? Amén. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Y Dios nos cuenta una parábola. Una parábola es una ilustración de algo común que usted y yo conocemos para dar un mensaje eterno, para que podamos entender en lo que es normal y natural, lo que es para la gloria de Dios. Dice en el versículo 6, y leemos 13:6, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dijo también esta parábola. Aquí está hablando Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló, ¿verdad? No tenía, era como aquella higuera que después que tenía hambre y no le dio higos. Y dijo el viñador, he aquí, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nos metimos en esa viña, vimos esa higuera. Ok, cada uno de nosotros debemos de entender lo que Dios está hablando. Él plantó una viña. Él tenía una viña plantada y vino a buscar fruto. Él plantó la iglesia Casa del Alfarero. Este lugar era un lugar que todo el mundo menospreciaba. Era el tugurio del barrio. Pero Dios lo miró con otros ojos, como nos ha mirado a nosotros. Amén. Y Él se ha glorificado en la Casa del Alfarero, en toda su edificación y en las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas. Tomen asiento.
lo que aquí nos enfoca es que no estamos puestos simplemente por estar. La palabra del Señor, desde el comienzo del Evangelio, nos habla cómo Juan el Bautista trajo aquel mensaje que está en Mateo capítulo 3. Vamos a buscarlo. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel que estaba en aquel tiempo? ¿Qué le dijo a los que le seguían? Porque era una novedad lo que pasaba. Juan el Bautista apareció y todo el mundo corría para ver si era el Cristo, para ver si era el Mesías. Aquí en este mensaje Dios le habla a su pueblo, porque Él vino a su pueblo y vino a buscar fruto en su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista aparece, la voz del que clama en el desierto dice: el que vino a preparar el camino del Señor, el que vino para que cuando Él viniera lo estuviéramos esperando. ¿Cuántos dijimos ahora que estamos esperando al Señor? ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Entonces Juan comienza a predicar y comienza a bautizar, y dice que eran bautizados, venían al Jordán y confesaban sus pecados, y se acercaban a él los saduceos, los fariseos y todos los feos para bautizarse, pero más que nada para expectar qué era lo que había ahí. Cuando Juan el Bautista los ve, declara esta palabra en el versículo 7. Dice la palabra del Señor: al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, Dios espera que usted y yo lo recibamos con un corazón arrepentido por toda la vida de pecado que habíamos traído. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que le da un giro 180, no 360 porque queda al mismo lado, ¿verdad? 180 grados. De tal manera que, como dice el Señor y repetimos continuamente, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Aparte de todo, que tenemos que experimentar en nosotros ese nuevo nacimiento. Ya no vamos a ser las personas que éramos. Ya no vamos a ser ni mentirosos, ni ladrones, ni adúlteros, nada de todos los adjetivos que traíamos. Ok. Hacer fruto digno de arrepentimiento manifiesta una manifestación visible de un cambio radical de todas las cosas que habíamos hecho y que nos avergonzamos, porque podemos decir: yo me avergüenzo de lo que hice en el pasado, y le damos gloria a Dios por su misericordia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por la misericordia del Señor? Entonces dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. A veces decimos: no, yo nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay una señal que tiene que ser visible, y la palabra de Dios dice: por su fruto somos conocidos. Por los frutos que damos, somos conocidos. Y el primer fruto es ese: arrepentimiento de la vida pasada. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer lo malo que se hizo y no volverlo a hacer. Confesarlo y apartarnos de él. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dios, el Señor, aquí Juan Bautista está hablando a ese pueblo, porque era un pueblo religioso, era un pueblo que se creía, como decimos comúnmente, doña toda, ¿verdad? El pueblo escogido por Dios, y el pueblo intocable. El que te maldiga, yo lo maldigo, y el que te bendiga, yo lo bendigo. Y entonces cada quien cogió por su camino y creyó que estaban bien con el Señor. Dice:
Versículo 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Wow! Allá nos dice que Él viene a buscar ¿qué? Fruto. Aquí nos dice a todos aquellos que se justifican a sí mismos y creen que pueden caminar en esta tierra como jugando con Dios. No se puede, mis hijos, no se puede. Ahora, el Espíritu Santo nos habla y nos cuenta, ahí en el libro de Mateo habla mucho sobre los frutos. Dios habla mucho sobre los frutos en su palabra, porque para Dios es importantísimo, porque de lo que abunda en el corazón sale. No solamente sale por nuestra boca, sino se expresa con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Todo lo que hay adentro sale, no lo podemos ocultar. Entonces nos cuenta, y la voy a tocar rápidamente este pasaje, esta parábola, que es en el capítulo 13, dice en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, y yo quiero decirle que mientras yo leo este pasaje, identifique quién es usted, cuál es su terreno, ¿verdad? ¿En qué parte, en qué terreno puede usted ubicarse? De los terrenos que nos habla aquí. Dice la palabra del Señor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 18, 19, explica, y voy a leerlo simultáneamente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende o no la capta bien, viene el malo, Satanás, el diablo, y arrebata esa palabra, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado junto al camino. Aquel que se siente bien, cumpliendo. Mira, hoy no he orado, prácticamente se santigua, dobla las rodillas tal vez, o se sienta en la cama. Dios conoce, Dios mira el corazón, Él sabe que lo que hay dentro de uno, y comienza a darse miles de excusas internas, y Dios guarde a alguien le diga algo, ¿verdad? Y mira, me llamó la pastora, tengo que ir para que la pastora no me llame, ¿verdad? Porque algunos lo llaman cuando no viene, ¿verdad que sí? Entonces, no venimos con una actitud correcta, porque anhelamos estar en la presencia de Dios, porque deseamos celebrar, porque el culto es una celebración, un momento de alabanza, de gratitud. Es el momento de alabanza y de adoración es el momento más especial para preparar nuestro corazón para la palabra, para donde el Espíritu Santo comienza a fluir. Y ahora oraba, el Señor me llevó a orar por todo pensamiento de distracción que no nos deje glorificar verdaderamente al Dios Todopoderoso, que la gloria de Dios se pueda manifestar en medio de su pueblo, porque muchas veces estamos aquí, los cuerpos, pero nuestras mentes y nuestras actitudes le dicen al Señor, no me interesa. Entonces Dios no puede moverse ahí. Y aunque sepamos mucho de la palabra y conozcamos y seamos no honramos a nuestro Dios. Entonces, la palabra del Señor nos habla de ese primer terreno donde la semilla cae, pero no queda. Salimos de esta puerta y seguimos en nuestros negocios, en nuestros intereses, en nuestra juerga, en nuestra mundanalidad, y nos olvidamos de Dios. En el versículo 5 dice la palabra del Señor: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto,
Ay, qué dicha, dice la persona, qué lindo que nos habló, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ok, yo oigo la palabra de Dios, pero sigo enfatizado en mis convicciones o en lo que yo quiero hacer de mi vida. En el versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no la pone por obra, no la lleva al corazón en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o otras cosas que hay alrededor por causa de la palabra, luego tropieza. Yo no sé por qué desde que estoy en el camino del Señor todo me sale mal, yo mejor no vuelvo. Yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas si yo no soy tan malo, ¿verdad? Y todos nos autojustificamos, yo no soy tan malo, yo hago esto, no hago el otro, pero tampoco hace lo bueno, y el que no hace lo bueno, le es pecado, ¿verdad? Entonces, continuamos, dice el versículo 6, el versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Vamos a ver, dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero los afanes, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Va analizando cómo está ese terreno, va mirando su corazón, cómo es que usted y yo estamos caminando en el Señor. Ahora, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que todos dijéramos amén a esta palabra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Yo digo que en mi casa hay buen terreno, porque dio buenos aguacates. Y cuando tenía un palo de manga, ¿cuántos comimos mangas deliciosas también? Es un buen terreno, porque da buen fruto, ¿verdad que sí? Ok, el problema es que no hay mucho espacio en mi casa. Pero dice la palabra del Señor, ay Jesús, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Ok? Es el que oye y entiende. Tengo que quitar esto de mi vida. Tengo que cambiar esta actitud. No estoy bien con el Señor. Si el Señor me llamara, no tengo excusa para estar delante de Él. Yo hoy decido caminar conforme a la palabra. ¿Cuántos se sienten terreno? Bueno, 30, 60 o 100 por uno. Sin excusas. Cuando Dios saca, y siempre hago mención de esto porque siempre es lo que viene a mi mente, el pueblo de Egipto, Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore y para que me sirva. ¿Para qué nos sacó Dios del mundial? Para que le adore y para que le sirva. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien glorifica a Dios por eso? Ok, entonces ubiquémonos. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué significa que Él viene a buscar fruto en nosotros, en nuestra vida? Y debemos de enfocarnos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí, en el mismo capítulo 13, aquí habla 2 veces sobre los frutos. En el 13:24 nos habla del trigo y la cizaña. Allá nos habló de la palabra.
Nos habló de cómo responder a la palabra. Aquí nos dice la palabra del Señor, le refirió, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, por si acaso no hemos entendido, porque el reino es amplio. Dice, le refirió parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Póngale punto a esto, porque en esta viña se siembra la buena semilla en su campo. En el corazón de cada uno de nosotros, Dios nos da su palabra, y su palabra es más buena que los aguacates. Amén. Es deliciosa. Dice la palabra del Señor allá en Jeremías, encontré tu palabra y la comí y fue delicia para mí. Lo digo en mis palabras. Dice, sembró buena semilla, pero como estamos en la viña, está en un campo grande. Cuando salimos de este circuito, vamos a rozarnos con otras personas. Dice, pero mientras dormían los hombres, cuidado que no te encuentre Dios durmiendo, que el Señor no nos encuentre ahí sin cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos, ya sea tu propia vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Son cosas que tenemos que cuidar para nuestro Dios. Si no son todos convertidos, debemos de orar y ayunar sin cesar, para que ellos vengan a los pies del Señor y darles un testimonio que ellos puedan imitar. Dice la palabra del Señor, mientras dormían, vino el enemigo, que es muy astuto y sigiloso, y sembró, ¿qué sembró? Cizaña. Cizaña. La cizaña es aquello que comenzamos a ver. Me parece que la pastora no es como tan cristiana, ¿verdad que no? Me parece que el que está ahí, yo lo vi, no pasó la par mía y me saludó. Cosas pequeñas. De pronto la semilla de trigo es una semilla pequeña. La cizaña igual. Por cosas pequeñas comienza a desviarnos. Y cuando nos damos cuenta, estamos lejos. Dice el Señor, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y usted dirá, pero en la iglesia, sí, en la iglesia suceden cosas. En la iglesia de pronto hay pleitos, en la iglesia de pronto hay enemistades. Lo que decía ahora el hermano, que no nos amamos como tenemos que amarnos. Examinemos nuestro corazón. Porque muchas veces somos demandantes de que nos amen, pero no damos ese amor espontáneo, sin condiciones, como decía ayer el hermano Johnny en el ayuno que tuvimos. El amar no sea sin fingimientos. De esa manera tiene que comportarse el pueblo de Dios. Entonces, cuando crece el trigo y la cizaña, son iguales. La espiga, usted ve una espiga y ve otra, donde va creciendo, y en la iglesia sucede eso. En esta no. En la iglesia. En otras partes. En esa iglesia que se reúne ahí en la casa suya. Puede hacerlo. Pero cuando viene a dar fruto, la cizaña no puede dar buen fruto. Porque no tiene fruto. Está vacía por dentro. Cuando usted y yo perdemos la comunión con el Señor, cuando perdemos la relación espontánea con Dios, esa relación continua, comenzamos a vaciarnos. Cuando comenzamos a poner la mirada unos en otros, cuando queremos le servimos y nos sentimos bien, y si no, pues no. ¿Sabe contar? Dice mi hermano, no cuente conmigo. Y muchas cosas suceden. Ahora, relato esto porque la explicación que viene es una explicación muy directa. En el capítulo 13, siempre, el Señor mismo nos explica en el versículo 37 y dice lo siguiente: respondió él y le dijo, el que siembra la semilla, ¿quién es? El Hijo de Dios.
porque el Señor es la palabra. Jesús está en medio de nosotros y Él trae la palabra a nuestros corazones para quebrantar algunos terrenos. Bueno, serán un poco duros. Y sabe usted una cosa, que cuando nosotros le permitimos un poco, ¿qué hace la semilla cuando está sembrada? Se abre y se expande. Y yo, que soy de campo, conozco esto. A veces está entre terrones y entonces los terrones se parten para dar campo a la semilla. Y eso se llama espiritualmente un quebrantamiento. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos necesitamos ser quebrantados por la palabra? Que penetre hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y conoce toda intención del corazón. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Que cuando usted la recibe con agrado y cuando usted dice, a mí se me hace que la pastora me está echando a mí, algo le contaron, ya usted se cerró. Esos terrones presionan la semilla y no la dejan crecer. Pero cuando usted dice, hoy me habló Dios, hoy el Espíritu Santo tocó lo más profundo de mi alma. Entonces esa dureza de corazón, es eso que nos ponemos muchas corazas, ponemos muchas actitudes para no hacer ni dejar, no ser dóciles, no ser suaves. ¿Sabe lo que dice la palabra? La palabra también dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando usted recibe una palabra que usted dice, viene directa, y usted comienza a resistir, pero voy a leer, a conocer un poquito más de esto, comienza a recibir más palabra, está echándole agua al terreno, está quebrantando toda aquella dureza, y la tierra se vuelve más suave, y la semilla comienza a germinar, y comienza a hacer cambios, y comienza a fluir. Algunas semillas, bueno, pudiera ser que fueran como las del aguacate, que duran mucho tiempo para crecer. Otras son como las del culantro, que al día siguiente casi usted las puede ver, pero no dura mucho la matita, ¿verdad? El que siembra la semilla no es el pastor, no es el líder, no es el que está predicando, no es el que está cantando. El que siembra la semilla es Jesús. A través de su Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Alguien puede alabar a Cristo por eso? ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor porque Él está trabajando con nosotros? Amén, 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 amén. Damos gloria a nuestro Dios porque Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y sabe una cosa, mis amados, la palabra de Dios es viva y eficaz si nosotros la dejamos. Pero si nosotros tomamos una posición arrogante, prepotente, egoísta, en una forma en la cual dice, bueno, yo sabré cuánto yo voy a cambiar. Me decía este muchacho que conocíamos como Frijolito, que era como un emblema aquí del barrio, ¿verdad? Una persona muy querida, muy, muy querida. Él barría todas las aceras y andaba sentado, y a veces una condición muy, muy, muy fea. Pero él recibió al Señor conmigo hace bastante tiempo. Y yo pasaba y le daba palabras, lo bendecía. Y le decía, hace como 2 semanas o así, pasé y le dije, Fran se llamaba él, Fran, levántese, vaya, báñese. Porque andaba, ¿verdad? Y no tenía razón, tenía casa, báñese y nos vamos para la iglesia. Y se vuelve y me vuelve a ver y le dice, un día esto voy. Pero sonriendo, pues ya no llegó, ya se lo llevó el Señor, ¿verdad? Esperemos que esté con el Señor. Ok, a veces decimos, no, yo decido cuándo cambio. Oh, no, yo soy así. Oh, no, yo me parezco a mi mamá. Y mi mamá es estricta y yo soy estricta. O me parezco a mi papá. Tengamos cuidado,
porque usted tiene una nueva genealogía. Usted tiene el ADN de Cristo, si ha nacido de nuevo. Amén. ¿Cuánto decimos y declaramos? Yo tengo el ADN de Cristo. Ok, entonces vamos a poder fluir y vamos a poder dar el fruto. Dice la palabra del Señor, el campo es el mundo y la buena semilla, ¿quiénes son? ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Cuántos se consideran buena semilla en su casa? Buena semilla en el barrio, buena semilla en el trabajo. ¿Cuántos andamos por este mundo sembrando? Porque esa semilla que Dios puso en mis manos, ¿qué haré con ella? Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Usted la semilla, en el caso mío, yo he botado muchas semillas de estas. Y esta me dolió botarla, fíjese. Y entonces, ¿qué hacemos con esa semilla? ¿No la comimos? ¿Nos comimos eso? Y ya vamos por más. Pero Dios declara aquí que nosotros somos semilla para ser sembrada en este mundo que nos rodea. En ese mundo que puede ser su casa, su matrimonio, su familia, su vecindad, su trabajo, en el área donde usted vive. ¿Y cómo se siembra la semilla? Vamos a ver. Dice la palabra del Señor, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo, los hijos del malo. Esto nos ubica en una posición donde no hay otra. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No podemos estar en un término medio. O somos buena semilla o somos cizaña, hijos del diablo. Cuando Juan el Bautista vino, dijo que ellos eran hipócritas, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, examinémonos. Porque el hijo del reino es una persona dócil, es una persona sencilla, humilde, amable, es una persona que se deja guiar, es una persona que es obediente, porque no dependemos de nosotros, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un Padre, ¿verdad que sí? Que es nuestro Dios. Y Él nos sembró en su reino. Nos compró con la sangre de su Hijo y hoy nos pone en un terreno para que usted y yo sembremos esta semilla. ¿Vamos captando, mis hermanos? Dice la palabra del Señor que la buena semilla son los del reino. Estas semillas, ¿cuántas hay aquí? ¿Alguien puede discernir? 5, ¿verdad? ¿Qué habrá aquí? Esta semilla es tan buena que dicen que raspándola elimina las células del cáncer. Y qué bueno que la palabra de Dios elimine las células del cáncer, del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la perversión, de todas las cosas. Esta semilla ya casi va para arriba. ¿Qué vemos aquí? ¿Perdón? Un hijo. ¿Ok? Una nueva vida. ¿Qué vemos? ¿Qué hay aquí en esta semilla? ¿Qué hay? Dice la palabra de Dios que el campo que tenemos para sembrar es el mundo. En mi casa ya no hay campo para sembrar esta semilla. En mi casa, en mi propiedad, o en la propiedad de nosotros, no hay más campo. Es más, el pobrecito árbol lo hemos tenido que chapear muchas veces porque el vecino se queja porque le tocan los cables, el otro que le cayeron los aguacates al lado de él. Pero no digo cuánto, ¿verdad? Se lo comió, ¿verdad?
Y el que iba por la calle lo vio tan hermoso que un día de estos lo tuvimos que bajar del árbol. ¿Qué vemos en este árbol, esta semilla? A ver, de aquí venga uno por esta semilla, que tenga terreno para sembrarlo. Eso, mi hermano Martín, gloria al Señor. ¿Por qué lo lleva usted? Para sembrarlo. Ok, está bien. ¿Quién más? A ver, Tita dice que ella tiene terreno para sembrar. A ver, usted también. Eso, mi muchacha. ¿Qué va a hacer con ella? A su abuelo, para que él siembre. Ok. A ver, por allá. Esta ya está a punto. Tita, viene por ella. Bueno. Ok, otros dicen, no, en mi casa ya no hay terreno. Venga, mi reina. Bien, Dios me la bendiga. Sí, amén, bendiciones. Usted sabe que hay cosas muy, muy inteligentes que se hacen. A ver, por allá, ¿quién? ¿Quién la quiere? A ver, Ros, la va a sembrar allá en la Santa María. En media calle la va a sembrar. Ay, Jesús, porque después no le da tome. A ver, usted la va a sembrar allá en Los Olivos. En el roble. Hijo de Dios. Ok, se llevaron estas 5 semillas, que son 5 árboles. 5 árboles. Que cuando no tenemos mucho terreno, a veces podemos coger un tarro grande, echamos ahí tierrita, sembramos la semilla y luego esa semilla comienza a crecer y el tiempo nos dará para ubicarlo en alguna parte. ¿Qué hace usted con la semilla que Dios ha puesto en su vida? ¿Qué está haciendo usted con la semilla que usted recibe aquí de parte del Señor? Cada uno, yo puedo ver 5 árboles. Yo le decía a mi esposo, si hubiéramos sembrado todas las semillas que salieron, no sé cuántas, como 200. Una vez salimos como con 100 y resto de aguacates a repartirlos por todo lado. Imagínense que eso se hubiera sembrado. Costa Rica se vuelve un aguacatero, ¿verdad? Sí, llenamos todo Costa Rica de aguacate y de buen aguacate. ¿Cuántos dicen que es bueno? Ay, Señor, ¿verdad? Dios nos regala cosas buenas. ¿Qué hace usted con la semilla? ¿Qué hace usted con la palabra? En esa semilla hay un árbol que tiene muchas ramas, un árbol que da mucho fruto. Vino aquel viento fuerte, nos botó como 100 aguacates, pero se pudieron aprovechar. Dice la palabra del Señor que vienen vientos fuertes, vienen ríos y dan contra aquella casa y esa casa no cae, ¿verdad? Porque está sembrada sobre la roca, porque está sembrada con buenas raíces, porque sabe a dónde pertenece. Y dice la palabra del Señor que Dios la guarda en el futuro. Vamos a ver. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y hace lo que hace, y las hace, estamos en el capítulo 7, versículo 24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendieron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. El Espíritu Santo está hablándonos directamente, mas lo que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, la aplica a su propia vida, no está mirando para afuera. Esta palabra, uy, qué lástima que no vino hoy fulano, que le hubiera caído de película a mi esposa.
No, mis hermanos, la palabra es directa para cada uno de nosotros. Porque Dios nos conoce, porque Dios conoce nuestros pensamientos, porque Dios conoce nuestro caminar, porque Dios sabe nuestro andar, nuestras palabras. ¿Sabe? Dice el Señor, nos podemos ocultar de quien sea, podemos borrar del celular todo. Y dice, no me lo vayan, pero hay uno que está ahí. Hay uno que está ahí. Y qué bueno que esta mañana esta semilla de aguacate esté comenzando a romper ese terrón, esté comenzando a quebrantar, a traer un quebrantamiento a tu vida, a tu alma. Aliméntala con el agua del Espíritu, aliméntala con el agua de la palabra. No retroceda, dice la palabra del Señor, porque Él viene a buscar. ¿Qué viene a buscar el Señor? Fruto. Un día de esto pasé yo no sé manejar, no soy así como buena para manejar el celular, y mandé un testimonio de un aguacatero, ¿verdad? Ahí Marita me dijo que la había visto. Y él decía que él tenía un árbol de aguacate que no daba fruto, no daba. Y le dijeron todos los de la iglesia, quítese el árbol, quítelo. Ya hace años que está ahí. Y él dijo, no, yo no lo quiero. Y oró al Señor, le dice, Señor, este árbol tiene años de estar sembrado aquí, en este terreno de la iglesia, y no da fruto. Ayúdalo, que dé fruto este año. Y dice que dio una cantidad de fruto que él lo puso en el internet. Por ahí le llegó a algunas personas. Vamos a ver, vámonos al libro de San Juan, capítulo 15. Versículo 1 y 2. La palabra del Señor tiene que hacer varias cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Una de ellas es afirmarnos, fortalecernos, animarnos. Pero otra es incomodarnos, mostrar qué es lo que tenemos que cambiar y quitar de nosotros, de nuestras vidas. ¿Qué tengo yo? ¿De qué tengo yo que apartarme? ¿Seré yo de esos que cayó la semilla entre espinos y los afanes y la gloria de este mundo hace que se ahogue esa semilla? ¿Seré yo de aquellos que estamos metidos en las vanidades y en lo que me ofrece? Ah, no, pero Dios es el que me lo da. ¿Y tú qué le das al Señor? Dios tiene misericordia de todos. Dios nos bendice a todos. El sol sale sobre buenos y malos. Este día Dios nos ha renovado sus misericordias a toda la humanidad y a todos los que hoy nos despertamos y bajamos de nuestras camas. Pero la palabra del Señor añade, no te presentarás delante de Dios con tus manos vacías. Y lo primero que tenemos que traerle al Señor es un corazón dispuesto para Él. Y lo segundo es aprender a sembrar en el reino de Dios. El que siembra poco, recoge poco. El que siembra mucho, con una actitud correcta, recoge abundancia, porque está la ley de la siembra y la cosecha. Juan 15:1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, dice Jesús, que en mí, en mi palabra, que en Él no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Yo le decía a mi esposo ahora, porque tuvimos que volver a cortar el árbol, le digo, ay, ¿cómo se sentirá ese árbol? Porque los árboles sienten. Los árboles, las plantas oyen. ¿Cómo se sentirá? Después de que les di todo lo que les di, le están cortando. Bueno, así Dios a veces nos pasa por ciertas pruebitas para quitar el matapalo, que a veces cubre y daña el árbol y no puede dar frutos.
o para quitar las malas plagas de todo lo que se despega, ¿verdad? Moscas, de tórsalos y todas esas cosas que dan y hacen nidos ahí, cosas que hay alrededor de nuestra caminar. Y Él corta. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque Dios te está apodando para que des más fruto. Amén. Para que en medio de esa prueba lo alabes, para que en medio de esa prueba lo glorifiques, para que en medio de esa prueba reconozcas que sos un hijo y una hija de Dios, que no te perteneces a ti mismo y que estamos en las manos del Señor. Amén. Ese corte viene y tú lo vas a pasar. Tu actitud, la actitud del corazón tuyo es lo que va a manifestar si necesitas más poda. Porque yo le digo una cosa, de niña mi papá apodaba los palos de naranja y me daba un machete a mí, me dice, corte esa rama, y yo iba a cortar, no, esa no. Hay ramas que se pueden cortar, hay ramas que no se pueden cortar, ¿verdad? Entonces cuando usted corta como usted quiere cortar o hace lo que usted quiere hacer, de pronto ya no dio más fruto. ¿Por qué? Porque se dañó a sí mismo o porque dañó a otra persona. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Ahora pensemos, el primer fruto es un arrepentimiento genuino, un cambio radical, una nueva creación, una nueva criatura. Y lo segundo es que usted y yo tenemos que sembrar la semilla que se sembró en nosotros, que va creciendo en nosotros, que va dando manifestación de una vida nueva, que va dando cambios abundantes, va a ser sembrada también en otro corazón, en otra familia, y eso vamos a llenar al mundo entero. Ir por todas partes y predicar el Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Usted no diga que no tiene terreno. El terreno es abundante. En su trabajo, a las personas que usted le ha dado mal testimonio, es donde usted tiene que comenzar a sembrar la semilla. Y pedir perdón al Señor porque no ha sido testimonio en ese lugar. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra esta mañana con una actitud correcta delante del Señor? Amén, amén, amén. La palabra de Dios dice, ya estás limpio. Mi palabra lava, limpia, purifica y santifica. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, como el injerto no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ok, ¿cuánto tiempo has pasado esta semana en la presencia de Dios? Si aquilatamos el tiempo, la dedicación, dedicamos todo el tiempo si tenemos que ir a trabajar, porque dice el Señor, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Entonces, como la pancita me demanda, vamos a trabajar. Dedicamos tiempo a otras cosas que tal vez no están mal, como el mundial. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo a la palabra? ¿Cuánto tiempo a compartir con otros? ¿Cuánto tiempo a testificar? ¿Cuánto tiempo a bendecir a otras almas? A buscar, a orar por los enfermos. Hoy tenemos a una hermana allá en Cuba, que la mamá se fue antier, o ayer en la madrugada, porque una hija está ya en gravedad. Se llama Adelmis, ¿dónde está? Adelmis, ¿verdad? Hidalmis. Bueno, el Señor me entendió, ¿verdad? Hidalmis es hermana de la hermana Alexandra. Está en gravedad y la mamá desesperada tuvo que viajar para allá. ¿Cuánto vamos a orar por Hidalmis? Amén. Eso es parte de nuestra labor. Cuando esta semana yo pedí que esta canasta fuera llena, porque hay familias en esta iglesia que no están recibiendo alimento para su familia.
que no tienen trabajo, que tenemos que estarles supliendo y a veces no podemos. Esta canasta muestra su amor y su misericordia para con las personas necesitadas. Cada vez que usted vaya a comprar, compre algo de más, compre un jabón de más, compre una pasta de dientes de más, compre y tráigalo, por favor. Hay familias necesitadas, hay familias que hay que estarles pagando constantemente la luz, el teléfono y muchas cosas porque no pueden, porque no tienen trabajo, porque no hay un esposo en la casa, por cuántas necesidades. Esa es parte del caminar de la iglesia. Porque misericordia quiero, dice el Señor, más que todo sacrificio. Amén. Entonces la palabra del Señor dice en el versículo 5 aquí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué sucede? A ver, ¿cuántos necesitamos permanecer más en la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitamos buscarle más de todo corazón? ¿Cuántos necesitamos dejar que los terrones se vayan quebrantando dentro de nosotros y estos corazones se vuelvan más sensibles? Amén. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hacer, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. O sea, si cada uno de nosotros no tenemos los frutos del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios en nosotros, de la palabra que ya Dios nos ha dado, cada palabra da fruto. Si el Señor nos dijo hoy que aprendamos a perdonar de todo corazón, perdonemos de todo corazón. Si la palabra del Señor nos dijo hoy, dejen de pecar, vete y no pequen más, vete y no pequen más, porque el Señor lo dijo. ¿Alguien está aquí? Nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a ese Dios maravilloso que nos ha comprado y que Él espera y viene, como dice ahí en el capítulo que leímos, en el pasaje que leímos primero, Él viene a buscar fruto en ti, en tu árbol, en tu presencia. Hay dos veces, y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el capítulo 21 de Mateo. Aquí habla de otra viña, una viña que plantó, la dio a arrendar, envió a sus ángeles, a sus siervos a recoger el fruto y mataron a todos los que fueron. Al final mandó a su hijo, que es Cristo, y a él también lo mataron. Está hablando de la viña del pueblo de Israel y de las actitudes que ellos tuvieron. Pero al final, en el versículo 41 nos dice lo siguiente: y le dijeron a los malos, perdón, 43, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Ojo con esto, subrayalo en su Biblia. Dice Jesús mismo, hablando de esa viña donde Él ha plantado la semilla, donde Él ha cuidado, donde ha puesto la atención en todos. Él ha sido misericordioso, Él nos cuida, Él nos bendice, ¿me explico? Y cuando manda a ver por el fruto, la respuesta es: no se meta conmigo, no moleste, no me diga nada, ¿verdad? Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Esto es directo. Usted y yo somos llamados a dar fruto, no de la carne, sino del Espíritu. No a caminar en nuestra propia voluntad, sino a caminar en la voluntad de nuestro Padre. Mateo 8. La segunda vez que, bueno, puede ser que lo haya dicho otra vez, no lo vi, que Él le habla y declara palabras tajantes. Aquí en el capítulo 8 nos habla del cinturón romano,
que vino a él a pedirle que le sanara a un muchacho que estaba, a un siervo que estaba enfermo y paralítico, gravemente atormentado, dice en el versículo 6. Y Jesús le dice: yo iré. El cinturón romano no era del pueblo de Dios, era un gentil. Viene a él y le dice: yo creo en ti. Esa es la expresión por su palabra. Y el Señor dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esa palabra, nacida de lo más profundo del corazón de este varón, quebrantó al Señor. Lo tocó. Fue como aquella mujer del flujo de sangre que vino por detrás y hizo que poder saliera de aquel manto. Entonces el Señor declara esta palabra. El centurión sigue hablando: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Las personas de autoridad conocen lo que es la autoridad, la conocemos, y debemos de sabernos sujetar a la autoridad. Dice: y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían otra vez los fariseos, saduceos y todos los feos. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora escudriñese a sí mismo. La fe es una semilla. La palabra es una semilla. La fe tiene que estar sembrada sobre la palabra, y la palabra tiene que dar fruto a través de la semilla. ¿Ok? Dice: os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora fíjese el versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque el caminar nuestro es por fe. El accionar de la palabra es mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos enfocarnos en nosotros ni en nadie más que en Jesucristo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y en su palabra. Y Dios nos honrará. Dios honra a los que le honran. Así es que yo quiero ver esas semillas que me traigan aguacate después, porque ya no puedo sembrar yo, ¿verdad? Pero Dios espera que tú le traigas fruto de esa palabra. Amén. También, y cierro con esto, volvamos a San Juan 15. ¿Alguien desea que su vida glorifique a Dios? ¿Alguien desea que Dios le honre porque usted le está honrando? Póngase de pie. Dios dijo: el que no permanece en mí y mis palabras no puede llevar fruto. El que no permanece, el que no, yo le decía hoy a mi nieta: pídale a Dios el don del discernimiento para saber elegir sus amistades, para saber tomar decisiones, para saber qué hacer cada día. El discernimiento del Espíritu Santo y el temor de Dios nos ayuda a caminar en rectitud, en santidad y en la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 15, dice el Señor, versículo 16: no me elegiste vosotros a mí. ¿Cuántos dicen amén? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto
en esta viña, en la casa del alfarero, os he sembrado en este lugar, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre os lo dé. En el versículo, gloria al Señor, vamos a ver 7, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén, hermanos. Hoy es un día de gloria. Hoy es un día de bendición, porque Dios no te dice, mira, yo te voy a cortar y te voy a echar fuera ya. El que está delante del Señor, el Espíritu Santo, está intercediendo por nosotros, dijimos antes. Y Él dice, déjalos un tiempo más para que den fruto. ¿Cuántas alaban al Señor por su misericordia? Por la paz, por la paciencia que Dios tiene con nosotros. Dejémoslo un tiempo más. Yo los voy a acabar. Yo voy a abonarlos. Y si cuando tú vienes no dan fruto, pero hoy Dios nos está dando oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, vamos a exaltarlo. Él es digno de toda nuestra alabanza, Él es digno de toda gloria. Levanta tu mente, tu corazón a Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Señor te habla. Si en tu corazón hay regocijo, porque Dios afirma tu corazón. No obstante, le pediremos al Señor, como le dijo el salmista, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino recto. Hay cosas que nosotros a veces no discernimos, pero que tenemos que quitar. Nadie está exento de fallarle al Señor. Nadie estamos exentos. No hay en nosotros para sacar un dedo señalador o acusador. Si en este momento el Espíritu Santo te redarguye, déjate quebrantar. Deja que esos terrones, esa dureza, comienza a ablandarla con la palabra de Dios, con adoración y alabanza, con la presencia del Dios vivo que se mueve en este santo lugar. Deja que Dios toque lo más profundo de tu alma, porque su palabra penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, diciendo los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Él sabe por qué actúas, Él sabe por qué sirves, Él sabe por qué caminas, Él sabe por qué. Y Él te señalará cada parte. Él quiere que hoy levantes tus manos y le digas, heme aquí, Señor. Has sembrado esas buenas semillas y me has hecho semilla del reino tuyo para llevar fruto donde quiera que vaya. Espíritu Santo, muévete en mí. Señor y Padre Santo, míranos con misericordia, Señor. Míranos con compasión, Señor. Ten misericordia de nosotros. Fortalécenos en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos en esa lucha entre carne y espíritu, Señor. Ministra, Señor Santo Dios, nuestro caminar diario para caminar en obediencia, para honrarte y glorificarte. Fuimos injertados en la vid que eres tú, Señor. Fueron cortadas las ramas que no producían fruto, para que nosotros traigamos mucho fruto para tu gloria, para que muchas almas te alaben y te glorifiquen. Señor, esa semilla hoy pesa en mi corazón. Esa semilla yo la voy a cuidar, la voy a regar. Señor, oh Dios, y con lágrimas y con llanto, oh Señor, si con el negarnos a nosotros mismos. Señor, ayuda a tu pueblo. Espíritu Santo, fortalécenos. Ministranos tu presencia. Ministranos, Señor. Que podamos, Señor, oh Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y tú nos exaltarás, Señor. Tú nos levantarás, tú harás de nosotros, Señor,
Esos árboles te darán fruto y fruto en abundancia para tu gloria y para tu honra. Ven, Espíritu Santo, dile, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quebranta los terrones, quebranta la dureza, quebranta, Señor Santo, Dios, esas mentes, Señor Santo, que han levantado fortalezas en sí mismos, Señor, para no sujetarse, para no humillarse, para no caer a los pies tuyos, Señor. Y yo te voy a pedir, todo aquel que quiera pasar al altar, venga, corra, doble rodilla mientras está ministrando el canto, mientras está ministrando.